Perdón, ¿me dijeron esperar? Ok, vale. Muy buenas tardes a todos y a todas, y a través de ustedes y sus medios de comunicación, a todos nuestros compatriotas en Chile. Hoy está concluyendo la cumbre iberoamericana, que reúne a 19 países de nuestra Latinoamérica y 3 países europeos, Portugal, Andorra y España. En el transcurso de estos intensos días hemos puesto la centralidad de nuestras intervenciones y conversaciones en buscar como país soluciones conjuntas al tema migratorio. Es una tarea que debemos asumir en conjunto con otros países, tal como lo mencioné en mi discurso hoy en la plenaria de jefes de Estado y autoridades presentes. Al respecto, debo decir que hemos tenido buenas y promisorias jornadas de trabajo. A través del canciller Van Claveren, que ha sostenido diversas reuniones, entre las que cuentan los cancilleres de Venezuela y Bolivia, para reforzar y mejorar el trabajo bilateral para dar o comenzar a dar solución al tránsito irregular que cruza nuestras fronteras. El canciller podrá profundizar en un momento sobre el contenido de estas reuniones. Anoche, además, en medio de la inauguración de la cumbre, y también hoy día en la mañana, yo mismo tuve la oportunidad de conversar más detalladamente con el presidente Arce y pudimos establecer puntos de inicio para trabajar sobre la migración irregular en la frontera norte que ellos también padecen, entre otros temas que son importantes para la agenda bilateral de nuestros países vecinos. Esta mañana, como ustedes también pudieron ver y escuchar, tuve la oportunidad de dirigirme al plenario de los jefes de Estado y de Gobierno con el objetivo de remarcar la importancia de abordar este fenómeno migratorio con las múltiples aristas que tiene. En particular, le pedí a los países miembros de la cumbre intensificar las conversaciones bilaterales país a país para poder mejorar la gestión de fronteras, compartir información entre las policías y autoridades migratorias, desactivar en conjunto las redes y bandas que alimentan la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, también el tráfico de armas, y desincentivar el ingreso irregular. Pero también a nivel multilateral, como país, creemos que no es necesario crear nuevas instancias, sino que debemos llegar a soluciones concretas mediante las instituciones existentes e intensificando el diálogo entre los países involucrados. Del mismo modo, he reiterado nuestro compromiso irrestricto con los derechos humanos en todas circunstancias. Para Chile este año es sin lugar a dudas especial porque se conmemoran 50 años del quiebre de nuestra democracia y del golpe de Estado que con violencia condenó a la muerte, a la tortura, a la desaparición, al exilio a muchísimos de nuestros compatriotas. Esta conmemoración, esperamos, sea un momento de reflexión, de encuentro y en el que todos los sectores políticos y todo el pueblo chileno digamos nunca más. Durante el plenario también anuncié la postulación de Chile para ser sede de la Secretaría del nuevo Tratado para la Conservación de Biodiversidad Marítima, que ha sido algo trabajado por nuestra embajadora en las Naciones Unidas, Paula Narváez, en conjunto con nuestra ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. Quiero recalcar que de ser exitosos, estaríamos instalando en Chile una secretaría de un organismo internacional que ampliaría la influencia nacional en materia oceánica, con el consecuente desarrollo de la ciudad que sea sede. Esta es una oportunidad también para la comunidad científica y para las universidades, razón por la cual, como Chile, pondremos todo nuestro esfuerzo en que esta postulación tenga acogida en todos los países de la región. Termino contándoles que sostuve reuniones bilaterales, y todavía me quedan un par, con diferentes jefes de Estado de Iberoamérica, a quienes les agradecí muy sentidamente el tremendo apoyo que nos dieron en los momentos difíciles que vivimos durante los últimos incendios en el sur de nuestro país. Aprovecho de decir que estas cumbres sirven también para reforzar esos lazos. Sin los más de 700 voluntarios de países de Iberoamérica, incluido España, Portugal, México, Colombia, Argentina, Venezuela,
que estuvieron disponibles a arriesgar su vida junto con los bomberos y voluntarios chilenos, hubiese sido mucho más difícil detener los incendios. Y por eso el agradecimiento del pueblo chileno a estos países hermanos es realmente de todo corazón y nos ponemos a disposición para ayudar también cuando ellos lo necesiten. Además, conversamos, por ejemplo, con el presidente de Uruguay el reforzar nuestra postulación como países a la sede del Mundial del Fútbol en el 2030, en donde además se cumplirá el centenario del primer Mundial que fue justamente en Uruguay, y tenemos la suerte de compartir postulación con el reciente campeón, Argentina, por lo que tenemos buenas chances si es que le ponemos esfuerzo. Creo que la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos va a ser un buen también punto de partida y muestra de lo que es capaz nuestro país a la hora de organizar eventos internacionales. Y con el presidente de Argentina estuvimos conversando también latamente de diversos temas y entre otras cosas lo invité a que conmemoremos juntos el abrazo de Maipú este 5 de abril, momento importante y clave en el proceso de independencia de nuestros pueblos. Con el presidente de España, Pedro Sánchez, confirmé la participación de Chile en la cumbre CELAC con la Unión Europea que se va a realizar en julio, cuando asuma Pedro Sánchez la presidencia, España la presidencia de la Unión Europea. Y además con el presidente anfitrión Luis Abinader, a quien le tocó ser huésped de esta cumbre y con quien concordamos en seguir trabajando juntos en la gestión del agua dulce, la lucha contra la corrupción y los temas migratorios. Por último, me gustaría destacar actividades paralelas que se desarrollan en estas cumbres y que cimentan puentes con otros países y nuevas generaciones, como la invitación que me hicieron del Foro de Jóvenes de Iberoamérica, en donde tuvimos una interesante conversación, debate e intercambio de experiencias. Y además ahora en unos minutos más voy a participar del Foro de Líderes Progresistas, organizado también por el presidente de España, Pedro Sánchez, para discutir cómo abordar mejor la recuperación económica de nuestros pueblos con un criterio de justicia social y ambiental. En síntesis, esta primera cumbre iberoamericana, de la cual me toca ser parte como presidente, que también es la primera de nuestro canciller como tal, hemos conseguido poner sobre la mesa la necesidad de abordar el fenómeno migratorio con más urgencia y más colaboración, y hemos tenido buena receptividad. Y al mismo tiempo hemos agradecido la cooperación entre los países iberoamericanos, que cuando la desgracia asoló Chile con los incendios estuvieron disponibles para salir en nuestra ayuda, tal como nosotros lo estaremos para ayudarlos a ellos cuando sea necesario. Muchísimas gracias y quedo atento a vuestras preguntas. Presidente, buenas noches, canciller. Presidente Boric, hace pocos minutos el canciller nicaragüense le exigió respeto por su país y lo acusó de utilizar a Nicaragua como su plataforma para demostrar su traición al pueblo chileno y su entrega al imperio norteamericano y sus aliados. Quería preguntarle cómo responde a esas declaraciones. Yo un par de veces creo que he recurrido a Huidobro para responder estos tipos de ataques. El adjetivo cuando no da vida mata. Y creo que esta verborrea que no se traduce en respeto por el propio pueblo finalmente no construye nada. Solo le puedo decir al canciller de la República de Nicaragua que nosotros sí respetamos a su pueblo y lo respetamos tanto que de hecho le ofrecimos nacionalidad a 94 nicaragüenses que ellos expatriaron y le quitaron el derecho a nacionalidad. Y por lo tanto los principios y las convicciones de la democracia y el respeto a los derechos humanos, cuando uno los defiende sin doble estándar, no es susceptible de ser acusado de traición, sino, creo, de consecuencia, y es la línea que nosotros, por lo menos, desde Chile vamos a seguir.
Presidente, buenas noches. En estas buenas conversaciones que sostuvo con Venezuela a través del canciller y también personalmente con el presidente de Bolivia, se suscribieron acuerdos de trabajo concretos, con plazos, con esos países para viabilizar la reconducción de migrantes y también preguntarle específicamente por su encuentro con el presidente Arce. Él señaló que uno de los puntos a tratar para una nueva etapa en la relación bilateral es el acceso al mar para Bolivia. El presidente Arce puso su aspiración marítima como una condición para resolver el tema migratorio. Mire, después de tantos años y de tanto tiempo en donde faltaba profundizar el diálogo, los tratados no llegan de la noche a la mañana. Yo diría que avanzamos sustantivamente. Y con el presidente Arce en particular, conversamos la disposición para tener un trabajo conjunto, por ejemplo, entre los países origen, de tránsito y de destino de la crisis migratoria que afecta a nuestro continente. Además, conversamos la posibilidad de realizar patrullajes conjuntos en la frontera norte. Lo que se va a tratar más en detalle a nivel de cancilleres, y en eso va a trabajar nuestra Cancillería, que es profesional, para poder concretar estas declaraciones de buena voluntad. El presidente Arce no puso condiciones para esto. Y no me cabe ninguna duda, tal como lo hemos reiterado en muchas ocasiones, que con Bolivia, más allá de ese tema puntual en donde tenemos una diferencia irreductible, porque Chile no negocia su soberanía, tenemos muchos otros puntos en común en los cuales avanzar. No solamente el referido al migratorio, sino también la profundización cultural que existe de hecho en el norte de nuestro país, el intercambio comercial, la producción de minerales importantes para el mundo y otros temas que vamos a seguir conversando en esta relación que, insisto, la veo auspiciosa. Presidente, muy buenas noches. Quisiera preguntarle por el punto de prensa que dio el presidente argentino explicando sus palabras en torno a lo planteado sobre la justicia chilena. Señaló que la crítica era el caso en específico y no a las instituciones de nuestro país. Usted había planteado que así como no opina de instituciones de otros países, espera que en otros países no opinen de instituciones nuestras. ¿Le expresó esa incomodidad al presidente Fernández? ¿Quedó conforme con su explicación? ¿Y comparte que se han violado los derechos humanos de Marco Enríquez Ominami, que es un rehén de la justicia, como dijo su pan argentino? Conversamos con el presidente Alberto Fernández, con quien tenemos una excelente relación y en donde ambos estamos conscientes que la relación entre nuestros estados vecinos de Chile y Argentina, con quien compartimos más de 3.000 kilómetros de frontera, es mucho más importante que diferencias circunstanciales u opiniones circunstanciales sobre algún tema en específico. Dicho esto, yo le he reiterado al presidente Fernández que nosotros, tal como respetamos las instituciones de nuestros países hermanos, exigimos respeto también por las nuestras. Y yo confío en la integridad de la justicia chilena, en la integridad de sus procedimientos, y creo que eso, por lo menos en la posición que ha sostenido tanto nuestro canciller como nuestro ministro de Justicia, ha quedado lo suficientemente claro. Presidente, canciller, ¿cómo están? Muy buenas noches. Presidente, ¿para usted es efectiva la medida de demoler las denominadas narcocasas? ¿Le parece positivo que otros municipios estén pensando igual en replicar esta idea? Y por otro lado, ¿si ha tomado contacto o tomarán alguna medida por los alcaldes amenazados de muerte por grupos presuntamente ligados al narcotráfico? Toda autoridad que sea amenazada por organizaciones criminales va a contar con todo el respaldo del Estado sin tener ningún tipo de distinción respecto de dónde provienen. En ese sentido, veía en los medios que alcaldes de La Pintana, de San Ramón, de La Florida, me falta, si no me equivoco, no quiero decir uno y equivocarme, pero todos los alcaldes que sufran cualquier tipo de amenaza cuentan con todo el respaldo del gobierno y de todas las instituciones del Estado. Respecto a la primera pregunta, yo creo que es un error en la lucha contra el narcotráfico, que es lo que a lo que le debemos dedicar toda nuestra fuerza y toda nuestra energía, hacer
peleas y polémicas entre autoridades que debiéramos estar en lo mismo. Yo por lo menos estoy preocupado de luchar contra el narcotráfico y no contra alcaldes. Y esa es la línea en que nos vamos a mantener. Muchísimas gracias, los dejo con el canciller. Tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar, quisiera destacar la oportunidad que me ha ofrecido esta cumbre iberoamericana para reunirme con múltiples colegas, cancilleres de los distintos países presentes acá. Hemos sostenido una cantidad muy grande de reuniones bilaterales y en todas pude comprobar el respeto y el aprecio que hay por Chile, por su presidente y por lo que representa nuestro pueblo. La verdad es que impresiona comprobar el prestigio que tiene nuestro país en el extranjero. Y esta cumbre ha sido una oportunidad para poder comprobar nuevamente eso. Concretamente, también pudimos reunirnos con dos cancilleres de países hermanos que son parte de esta cadena de la que ya habló el presidente. Me refiero a las cadenas que configura este fenómeno de las migraciones. Un fenómeno que en realidad recorre todo el mundo, no solamente en América Latina, en otras partes del mundo se van produciendo estas crisis migratorias. Me pude reunir con el director de la Organización Internacional de Migraciones, que presta una cooperación muy significativa y poco conocida, sobre todo ayudando en la identificación de los migrantes y permitiendo también un manejo más racional de esta corriente migratoria, con el fin de evitar también todos los efectos que produce en las comunidades de acogida, un problema que Chile conoce bien. Estamos avanzando en esa materia, hay que trabajar generando espacios de cooperación y es lo que también hemos hecho tanto con el canciller de Venezuela como también con el canciller de Bolivia. En el caso de Venezuela, la verdad es que encontramos un espacio abierto a la cooperación. Obviamente estamos frente a un problema muy complejo, muy difícil, y que tiene una serie de ramificaciones también de carácter humanitario. Solamente hay que pensar en la cantidad de personas que recorren grandes distancias, ¿no?, dejando también a niños, niñas, adolescentes en situación de gran vulnerabilidad. El gobierno de Venezuela, a través de su canciller, nos expresó la disposición a establecer canales de diálogo y canales de cooperación, que para nosotros son tremendamente importantes. Obviamente, los detalles de estos canales de cooperación, de estas instancias de cooperación, van a depender de también las autoridades técnicas, ¿no?, las personas que están trabajando en estas áreas. Obviamente, en el caso de la Cancillería, vamos a hacer un esfuerzo significativo de acercamiento. Tenemos ya algunos temas que están presentes en la agenda y también en el caso de Bolivia encontramos, como ya lo dijo el presidente, una muy buena disposición a tratar este tema. La agenda con Bolivia es una agenda muy rica que contiene otros temas que también son relevantes, pero hay una disposición por parte de Bolivia a establecer una cooperación con nuestro país para poder enfrentar conjuntamente y también con otros países de paso que están afectados por este fenómeno, este tema. Así que realmente han sido diálogos muy constructivos en un ambiente de respeto mutuo y obviamente cada país tiene sus distintas posiciones en otros temas, pero aquí lo que interesa es poder avanzar en términos prácticos y para eso vamos a mandatar a los equipos técnicos para reunirse con sus contrapartes tanto en Bolivia como en Venezuela y hemos encontrado una buena disposición en ese sentido. Obviamente hubo también otros elementos en la conversación, pero yo creo que lo más esencial es eso,
no hay tampoco ninguna condición impuesta para mantener ese diálogo. Nosotros conocemos las posiciones de ambos países respecto de otros temas, pero no hablamos de eso, simplemente nos concentramos en lo que interesa en estos momentos, en lo que interesa a Chile, a su sociedad, a sus comunidades, sobre todo aquellas que están más afectadas por este fenómeno. Estoy pensando sobre todo en la macrozona norte. Hay también ahí un aspecto que yo creo que debe ser resaltado. Estas corrientes migratorias son alimentadas también por redes de traficantes y ahí necesitamos una cooperación de carácter internacional. No son siempre flujos que se originen naturalmente. Hay un elemento de inducción de estos flujos facilitado por redes vinculadas al crimen transnacional organizado. Y eso es también un papel importante para la Cancillería. Eso lo tenemos presente y lo vamos a seguir poniendo en la agenda. Eso es lo que quería informar y muchas gracias por la atención. Canciller, una pregunta. ¿Cómo está? Buenas noches. El presidente Boric hablaba acerca de lo que se avanzó con Bolivia. Yo le quería preguntar respecto a si es que se pudo sellar alguna especie de avance o algún mecanismo con Venezuela para poder solucionar el tema principalmente migratorio, considerando estos 20.000 decretos que están firmados de expulsión, los planes de vuelo que no se pueden agilizar, ¿no es cierto? ¿Hay algo concreto que se pueda mencionar respecto a las conversaciones con Venezuela en materia migratoria? Yo todo lo que diré es que hay un espacio que se ha generado para avanzar en esa dirección, ¿no? Aquí vamos paso a paso porque el problema es muy complejo y hay que abordar cada tema según su propio mérito. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.